¿Sabéis quién era Nostradamus? Antes os pongo en contexto. Fue muy famoso hace unos años. Bueno, es un tío que escribió unos libros hace cientos de años que en teoría pronosticaban cosas que, bueno, el libro, yo no sé si lo habéis leído. Yo lo he leído y es todo tan metafórico. Y un dragón bajará... Tiene como muchas interpretaciones. Sí. O sea, que te has fumado 3 porros y has visto El Señor de los Anillos y has escrito en ese momento. Porque es todo súper metafórico. Pero bueno, este tío, que es como el nuevo Nostradamus, Craig Hamilton Parker, británico de 69 años con canal de YouTube, ha predicho las siguientes cosas. La muerte de la reina Isabel II. Nos ha jodido porque tenía 120 años. No te jodes. Qué cabrón, cómo ha adivinado, tío. Qué bueno, qué ojo. Señores, la reina Isabel se va a morir. Hacedme caso. No, pero no, se va a morir, de verdad. Que de hecho también eso podría aplicarse a todo el mundo. Todos moriremos. O sea que no es muy arriesgado esto, ¿eh? Pero coño, si dices que va a morir una señora de 250 años, pues coño, por probabilidad sí, a lo mejor se muere, claro que sí. Podría ser, ¿no? Esta es una de las cosas que tiene en el currículum, ¿no? Que acertó. Sí, y luego Genial, pronosticó pues que dinos Donald más. Trump sería presidente de los Estados Unidos. Hombre, a ver, eran dos. Claro. Hillary o él. ¿Qué quiero decir? Tampoco no había mucho donde ¿Quién coño lo ha denominado el nuevo Nostradamus? Él mismo. Ah, él mismo. Anda, Bueno, no, ven. Bueno, y bueno, mucha bueno. gente que lo sigue. Bueno, sabéis cómo es internet. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Sí, claro, claro. Hombre, ya, pero ¿cuántos seguidores plana? tiene? Tiene mucho. Hostia, ¿te imaginas? ¿Pero te imaginas que No me realmente digas es eso. plana y estamos haciendo el Canelo? Lo mejor son las explicaciones, tío. Es plano Pues son porque lógicas, cuando, ¿eh? Cuando tú miras para allá, no. Es que no ver. me ¿Tú curvo. ves algo, una circunferencia? ¿Tú ves círculo? ¿O no? Claro, Poca broma, si pero- la Tierra fuera un Yo círculo, conozco a gente los que de- dice eso. Si la Tierra fuera un conoces- círculo, los de Madagascar se ¿Tú conoces caerían. Espera, que esto es importante. Conoce terraplanistas auténticos, no de meme. Yo he conocido a un terraplanista que lo ponía en el 20, que era un chaval que conocí una noche de fiesta por Fuengirola, que de repente conocí Esa mucho a fiesta mi es amigo. ya no más. Conocer a terraplanistas no estabas en un buen sitio, ¿eh? No. Ve a estaba las en un Ramblas sitio otra horrible. vez. Sí. Ahí vas a encontrar a gente mejor. Quizás te acabas sin cartera. Pero. Pero, A lo la mejor gente sabe... puñaladas, pero no son terraplanistas. No, se va a ir. ¡Es redonda! Sí, pero... Y parece que no, pero hay muchos, ¿eh? Sí. Hay muchos. No, hay un Pero montón, bueno, sí, claro. la desinformación es lo que Y te lo tiene. justifican de una forma. Hay un vídeo de Quantum Fracture, ¿lo habéis visto? Sí. Que es como Lo he visto. el contraargumento y el argumento. Y los argumentos que dan, a nivel lógico, son lógicos. O sea, no es una tontería. Lo que pasa es que luego nos ha demostrado muchas cosas de que efectivamente es así. Pero bueno, tiene su lógica. Pues este tío, ahora lo que está diciendo es esto, la Tercera Guerra Mundial. Y encima se atreve, ahí sí que se lanza un órdago, a decir cómo comenzará. La Tercera Guerra Mundial en 2023 comenzará por Taiwán. Taiwán es un conflicto abierto ahora mismo con China. Dice que aquí vendrá el problema. Exactamente por una colisión entre aviones o submarinos, uno de los dos. O sea, está aquí rayado. No no... sabes si Arriba o abajo, claro. En Arriba el o medio abajo. no. En el medio no va a pasar nada. No van a hacer, dos coches no son. O aire o agua. Y ya está. Es que le Vaya vienen genio. cosas y no está seguro, claro. ¿Os dan miedo estas cosas de posibles fin del mundo? Porque ahora estamos un poquito más tranquilos, pero cuando empezó el tema de Ucrania, mucha gente estaba Sí, como hubo Tercera Guerra mucha- Mundial. ¿Esto os afecta a nivel personal o pasáis completamente? Bueno, si te pones a informarte y a leer y a posibles consecuencias y tal, sí que puede al final afectarte un poco y sentir miedo, ¿no? Yo tengo amigos que sufrieron, ¿eh? O sea, que cuando había como el run de la guerra nuclear, ¿os acordáis de que Putin lanzaba indirectas y tal? Que sufría en casa, o sea, estaba pensando, es que si pasa eso, tú, Masi, ¿alguna vez con estos temas que se escuchan, te da miedo personal? Oh, no. No, sí, hombre. Yo cuando pasó lo de Ucrania estuve varios días como súper angustiada y luego me sentí súper hipócrita cuando a las 2 semanas ya era como... Te la sudaba. Ya qué hago, yo qué sé, yo Sí, no puedo suele pasar. sufrir tampoco por algo que está pasando allí ya, Claro, yo qué hago, es yo es que así. no tengo nada en mis manos, no tengo ningún tipo Claro. de poder, pero sí es verdad que hubo varios días que estaba muy angustiada. O sea, es que a mí me pasa que tenemos una idea nosotros de que vivimos en una situación en la que nunca va a pasarnos nada. Un que es lo sitio típico. neutro, ¿no? Sí, el rollo, no va a pasar nada. A ver, históricamente ha sido así. No, pero al final... ¿El qué? España, me refiero. España, Ese sí, tipo de pero- guerras y tal. Bueno, hombre, España no entró en la guerra mundial, en la segunda, Porque porque estaba acababa de pasar demacrada. la civil. La civil, sí. Claro, sí. claro. Pero Y- bueno, España antiguamente sí que había entrado en muchos conflictos. Pero me quieras o refiero no. en la era. ¿En la moderna? No. Sí, por eso la era moderna. Es que tampoco no ha Pero habido, es que en no- Europa no ha habido tantas guerras. Claro, Claro, y claro, tú no claro. sabes. Tú te Por de ahí imaginabas en viene esa algún tranquilidad momento- que ella dice, yo creo. Y en algún momento tú te imaginabas que iba a pasar esto que ha pasado con Ucrania y con Rusia. O sea, yo en ningún momento de mi vida, a mí me lo Bueno, dicen hace unos años, Llevan Sí, años, llevan pero años. estallar una guerra, yo pensaba que Pero no. llevaban que no iba a años ser de posible. tensión, ¿eh? Esto no es de Sí, ahora. yo lo sé, pero no llegar a las armas. Yo pensaba que eso ya a día de hoy, Sí, que no ocurría. que pues. aquí en Europa, Occidente, no iba a pasar y ha pasado. Bueno, desde los Balcanes, eso de Serbia, ¿os acordáis? Esa Sí, guerra sí. que hubo tan, Sí, sí, sí. tan cruel, que además aquí he tenido gente que la vivió. Arturo ¿Ah, sí? Pérez Reverte era corresponsal ahí en los Balcanes y
contaba cómo dormían en un hotel, bombas cayendo, literalmente. Qué locura. ¡Pum! ¡Pum! Y Qué bueno, locura, y locura. Gervasio Sánchez. O sea, ha tenido gente que ha vivido guerras. Que, de hecho, Gervasio va a volver. Que es una charla súper querida. Es un tío que recomiendo que la veáis porque te lo juro que acabas las 4 horas que dura, pero que todo el mundo dice, me las he tragado, pero vamos, a cucharones, porque es un señor que es sabiduría pura. Y lo que ha vivido en África, en Guerra de Balcanes, ahora viene de Ucrania. ¿Me va a contar? Sí. Pues viene nada, en pocas semanas me va a contar lo que ha vivido en Ucrania. Qué en guapo. primera persona, ¿no? Viviendo de verdad. O sea, el lío ahí. Qué horror. Es un periodista de guerra. interesante. Sí, es una locura. Pero a nivel también, no tan solo de sentir pena por la guerra, a nivel de que esto pudiera escalar hasta que esto... Que lo que iba a decir, que es que al final tú piensas que no va a pasar y saber, ¿no? pasa. O sea, es que así funcionan estas cosas. Que aquí puede pasar Hombre, y de repente, cuando decía, no, es que una pandemia mundial, bueno, yo recuerdo. uf. Es que yo qué sé, ¿Quién yo lo hubiera pensaba dicho? que jamás nunca iba a pasar eso aquí. Y estuvimos 3 meses encerrados en nuestras puñeteras casas. Y esto fue un drama gigantesco. Nunca me había imaginado yo viviendo una puñetera pandemia mundial. ¿Qué pasó? Nos encerramos. Yo recuerdo, pasé más miedo con eso. Con el encierro. O sea, yo hubo un momento en el que estaba viendo las noticias y recuerdo que me dio una angustia como no he vivido yo en mi cuerpo, que dije, imagínate que no vuelvan a ver mis padres. Porque yo estoy en Madrid. A mí me llamó llorando porque no estábamos. No vivíamos A mí me juntos. dio. ¿Tú estabas sola? No, que va, yo estaba con mis compis. Con vale. mi mejor amiga y con su hermano. O sea, se imagina, yo estaba estabais perfecta. compañeros de piso. Sí, no, yo lo viví bien. De hecho, yo ahora lo recuerdo y, evidentemente, quitando todo el drama y todo el horror, yo viví una experiencia muy guay. Nosotros veíamos peli todos los días. Jugáis a juegos de mesa, Nunca he estado ¿no? más fuerte en mi vida porque hacía deporte, comía fantástico, increíble, vaya. Pero sí recuerdo un miedo de decir... Es que estas cosas pasan y han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y por qué cojones ahora que todo está más tranquilo? Vale, sí, una polla, porque en cualquier momento Sí. pasa lo que sea y entramos en una guerra así. Y yo lo pienso y digo, no, mejor yo me mantengo al margen, yo voy a vivir lo que no está en mis manos. No. está en mis Y manos. además la guerra, si llegara aquí, ya es definitiva. Sí. Si llega aquí algo, no llegaría un tanque. No, si la guerra escala mundialmente, ya es guerra atómica. Entonces es... Sí, ¿Has jugado a Fallout? Sí, claro. Pues lo viviríamos. Qué guay, ¿eh? Pues qué guay. Qué- A matar mutarachas. Está de puta Fallout, madre. un Mi madre no Es puede de ver tus una cucaracha porque una favoritos, ¿no? mutaracha. Es un ¿Qué juego. te gusta más, Fallout 3 o 3 niños? 3 niños. Fallout 3, niños. del Fallout, juego. 3 niños. La Es un segunda juego parte. de un apocalipsis nuclear. Sí, hay una guerra y acaba todo. Sí, como pasará, te Como imaginas? pasaría. Uf. Oh, socorro. Hicimos aquí una previsión que una inteligencia artificial o un programa hizo de qué pasaría si hubiera una escalada nuclear. Imagínate que Estados Unidos y Rusia empiezan. Entonces, pues calcularon los diferentes silos que hay, dónde caerían, y era el exterminio, vamos a decir, de la civilización en horas. Exterminio. El exterminio de la civilización. Sí, Y a pesar de saber esto, ellos lo harían. yo creo que no. No, porque las bombas atómicas son la mejor arma disuasoria que existe. Son tan poderosas, gana nadie, porque gana nadie, que yo creo que como todo el mundo tiene armas, Estados Unidos tiene, China tiene, Rusia tiene, que no se atreven a lanzar porque si empieza uno, el otro lanza, el mundo se acaba. Sí, sí. Y a nadie le interesa eso. Y qué raro, ¿no? O sea, que estén para no usarlas. Sí. Porque usarlas es contraproducente. Es una para ti. amenaza, es simplemente Sí. una amenaza. Pero es una amenaza que es una amenaza porque saben que no la van a usar. Por eso se llaman porque armas disuasorias. Nunca sabes. Disuadir. Disuadir. Nunca sabes si a alguno se le va a ir un poco la puta olla. Y. Ya, pero es que si el que se le va la puta olla acaba haciendo eso, todos nos morimos, por lo tanto... Yo llegué a tener dudas con, te lo juro, no al 100%, pero yo llegué a tener dudas con Putin. En un momento determinado, también. ahora no, pero en un momento determinado, Yo también. cuando decía que se estaba muriendo, digo, como esté muriéndose, le dé un poco igual todo. O tenga, que decían también alguna enfermedad tipo Parkinson, imagínate que ya no empieza a conectar bien. Y manda a Pero lanzar... alguien frenaría eso, entiendo. No. Nadie. ¿Cómo que no, hombre? Si es una persona que va a morir y que mientras, o sea, Pero Rusia, con su muerte se lleva Putin todo. es Dios, hasta que si un día pasara, lo derrocan. Como lo que hablamos ayer con Irene de los japoneses, de la sociedad... ¿Te acuerdas? Que hablamos de que unas aerolíneas japonesas y tal tienen más accidentes que las normales. O de las normales que las nuestras. O con las del resto. Sigue más. Perdóname, Continúa. vaya cagada. Lo he pillado al rato, O sea, tío. es que de las Yo normales. siempre lo digo, Porque digo, los manda cojones japoneses que van a cancelar. no Esta chavala que a mí, Y tío. ahí llegó... Ya, es que las normales me ¿cómo han refiero a que nacido yo con cojo? esos ojos, además? Sí, tío, qué Tío, vergüenza, tío. Bueno, tengo un poco de ojo así, Sí, achinados, bueno, ahora ¿sabes? intentando cómo meterse, ¿no? Pero y él también, a mí me gustan. Sí. Lo siento.
Es que estoy aquí sobre nada. Hubiera faltado que dijera que pase la China. Ahí está, que entre la China ahora mismo aquí. Que no, Pero que que- me estáis poniendo nerviosa. Que Ya tenía está bien. más accidentes Que tenía no, que las aerolíneas déjame. normales. Que las aerolíneas españolas. normales de los Sí, señor. españoles. No, que las que yo cojo, coño, que yo nunca he estado en Japón. Vale, de todas menos las japonesas. Exacto, porque allí hay una especie de jerarquía, de orden, y de yo te hago caso, que cuando un piloto se equivocaba y le decían desde la orden de control, no, es que así te vas hasta allá, el otro decía, pues no nos vamos hasta allá. Y entonces los otros decían, bueno, pues ya está. Y todo el mundo esperaba su muerte y decía, pues ya está, pues nos vamos a estampar. Son gente muy y es simplemente- centrada en Sí, que no sí. puede romper las normas. Antes Total. de romper las normas, me muero yo. Total. O sea, Eso es lo que estamos si este diciendo. tío me está diciendo que esta ruta no es equívoca y que no va a pasar nada, que lo haga y hace el avión contra una montaña. Pum. Pam. No. Eso digo, que- Japón es una cultura enfermizamente protocolaria, pero a un nivel que es cero productivo. Sí, no, Cero. es verdad. Y No, la de gente hecho, que por lo vive ahí. visto, económicamente se están yendo un poco a la Bueno, mierda. tuvieron Eso dicen. el milagro japonés, que fue ese crecimiento después de. Bueno, imagínate, a Japón, tío, le tiraron 2 bombas atómicas. Hablando de bombas atómicas, Sí, las sí, únicas sí. que han impactado con ciudades son Japón, Nagasaki y Hiroshima. Claro. Y luego revifaron y tuvieron bueno, Japón fue un país dominador económicamente. Pero ahora, por lo visto, con el tema del COVID, post-COVID. Y la está vejez. muy- No tienen hijos, y la tío. vejez. Putada, Claro, No es tener que- hijos, jodido, ¿eh? Se tiene que tener hijos, ¿eh? Hay que tener hijos, hay que tener 3 hijos. Nosotros- Pues a Japón. Y traéis la gente normal a Japón. La gente que de verdad, que me quiero morir ahora mismo, por favor. No, pero lo que No estábamos... se puede tener un fallo aquí. No, bueno, lo que estábamos diciendo, que a lo mejor hay alguien que sí que dice... Bueno, da igual, porque seguíamos con este tema y tampoco... Más si deja de moverme el posavasos, coño, que es otra cosa. Que estoy intentando dar la taza y cada vez que miro está el posavasos en otro lado. Toma, ¿Tú qué usa quieres? esto, ¿esto ¿Tú qué qué? quieres? ¿Mover algo? Yo no sé por qué, pero siempre tengo algo en la mano. Mueve la carta, mueve Exacto, la carta. la de Palpatine. carta. A ver si aparece aquí el sable láser.